¿Será que estamos incentivando de manera correcta a nuestros hijos y a los jóvenes en el Perú a elegir una profesión que vaya acorde con las nuevas exigencias del mercado laboral en nuestro país? El día de hoy nos acompaña una profesional experta en innovación educativa e impulsora del ecosistema EdTech en el Perú. Con ustedes, en El Inversionista, Andrea Boto Bernales. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto que estés aquí con nosotros y bienvenida al Inversionista. ¿Cómo estás? Hola César, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Es un No, gusto estar aquí. gracias a ti en realidad. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que creo que a todos de alguna manera nos afecta, nos toca, y es digamos, el tema educativo, pero con un plus, ¿verdad? Con el tema de innovación educativa. Cuando escuchamos hablar sobre innovación, por ahí que lo primero que se nos viene a la cabeza es la tecnología. El uso de la tecnología, los procesos que son innovadores, de cambios en el proceso de enseñanza. Cuando hablamos de innovación en el Perú, tal vez nos tenemos que un poco remitir pero realmente podemos hablar de innovación educativa en el Perú cuando hay muchas provincias y en Lima, algunas escuelas también, que sufren con el tema de la conectividad. ¿Cómo hablamos de la innovación tecnológica, de la innovación educativa, si carecemos de la herramienta principal que es el Internet en muchos colegios públicos y privados también? Buenísima tu pregunta, y creo que es una pregunta que se hacen todos, ¿no? Y que en realidad tampoco es tan exacta. La innovación estuvo siempre. Es una manera de pensar fuera de la caja, ¿no? Es una manera de repensar, en el caso de la educación, las mejores prácticas para asegurarnos que los individuos que tenemos en un salón de clase, en el pasado, evidentemente, ya sean niños o jóvenes o adultos, estén realmente aprendiendo y estén absorbiendo conocimiento y luego lo puedan aplicar, ¿no? Hay bastantes fases y esto lo hemos vivido siempre, lo hemos vivido toda la vida, pero lo que nos ha pasado después de pandemia, sobre todo, es que la innovación educativa viene de la mano de una, digamos, de una aceleración de la tecnología, de la adopción de la misma, sobre todo, y luego ya en los últimos tiempos la inteligencia artificial, que ha venido ahora sí a cambiar completamente la manera como aprendemos, cómo enseñamos y cómo trabajamos. Entonces, no es tanto un elemento nuevo, sino que es un elemento que tal vez al estar potenciado el día de hoy, tiene una gran oportunidad de usarse de manera transversal, César. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que hoy tenemos no solamente la responsabilidad y la obligación de sumarnos a esta, digamos, a esta ola de innovación a través de la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar y potenciar los espacios educativos, asegurando lo que decía antes, ¿no? Que estamos realmente transmitiendo conocimiento, sino que también yo invito a repensar la innovación desde absolutamente todos nuestros espacios de trabajo. ¿Y a qué me refiero? Con todos estos desafíos y sobre todo los que tú mencionas, yo acabo de estar en Cajamarca, por ejemplo, no volvía hace 13 años y he visto una región sumida en un montón de problemas. Los que siempre más me llaman la atención, que es lo mismo que me pasaba hace 13 años, cuando yo también iba con un sombrero de un, digamos, de un panorama educativo, como era el canadiense, representando al gobierno en ese momento, lo que más me duele siempre es la falta de oportunidades, la falta de acceso a una educación de calidad, que es el principio y el derecho fundamental que debíamos darle a los ciudadanos. Y pasan las décadas y no estamos mejorando. Entonces, ante todos los desafíos que tenemos en términos de acceso, en términos de calidad educativa, hoy tenemos que, no solamente en el sector educativo, ponernos las pilas
y empezar a hablar ni siquiera de universidades o institutos o colegios del futuro, sino que el futuro ya nos pasó, ya está encima y ya nos agarró desprevenidos. Tenemos que generar estos cambios, aunque sea pasito a pasito, abriendo la mentalidad y generando desde los liderazgos hasta, digamos, los líderes en cada institución, en cada región, este ánimo de cambio, este ánimo de incorporar elementos que hoy están, digamos, a nuestro alcance fácilmente para cambiar la realidad educativa del país, porque si no, no vamos a avanzar. El Perú necesita educación, necesita una educación de calidad, y ahí también quisiera hacer un llamado también de responsabilidad hacia el sector privado, porque lamentablemente en el Perú hoy estamos en un momento muy pivotal, muy incierto. Venimos de una década, digamos, cuesta abajo. Nuestra economía se mantiene porque tenemos bases muy sólidas creadas hace más de 15 años, pero eso no es sostenible y esto no ha acompañado, evidentemente, la mejora y las reformas en todo lo que es el ecosistema educativo. Entonces, los que mueven la aguja y los que tienen que seguir moviendo la aguja, en este caso, para ayudar, para sostener, para acelerar, digamos, los cambios hacia una educación de calidad para todos, vuelvo a repetir, no para un puñado, sino para todos, es la empresa privada. Ok, ok. Hablamos sobre calidad educativa o educación de calidad en este caso. Y claro, ¿no? Todos creemos un poco lo mismo, ¿no? Hay que mejorar el sistema educativo, hay que mejorar la infraestructura, pero digamos, el elemento principal en el sistema educativo son los alumnos y los maestros. El resto son temas complementarios que, claro, evidentemente un maestro que tenga mayor acceso a la tecnología podrá tener mejores herramientas para enseñar. Un alumno que tenga el desayuno en el colegio, el almuerzo en el colegio, tendrá mayor predisposición para poder aprender, que tenga una carpeta, que tenga una tablet. Es decir, todo lo que rodea al alumno y al profesor, todo eso evidentemente va a beneficiar en el aprendizaje. Pero ¿cómo hacemos? Evidentemente también esto va a fortalecer al sistema educativo, pero ¿cómo hacemos para que estos docentes que por ahí están en provincias no se sienten motivados por muchas razones, ¿no? El sueldo, las condiciones de trabajo, no hay un tema de meritocracia para poder seguir ascendiendo en el sistema educativo. ¿Cómo hacemos para poder cambiarle el chip al docente para que diga, ok, listo, yo soy parte del sistema educativo, tal vez uno de los pilares más importantes, y cómo yo como docente tengo que hacer el esfuerzo para que pueda yo dar una clase de calidad, cuando evidentemente también vemos que muchos docentes no tienen un estándar, no tienen una preparación adecuada. ¿Cómo hacemos, cómo empezamos para, valga la redundancia, empezar a cambiar el sistema educativo y hablemos de un tema de calidad? Totalmente. Y como tú bien dices, ¿no? Tenemos el elemento medular, que es el profesor, que es este transmisor de conocimiento, que es un facilitador al final del día, ¿no? Para asegurar de que sea capaz de transmitir, como decíamos antes, el conocimiento de una manera eficiente para asegurar de que ya sea el niño, el joven o el adulto estén realmente aprendiendo. Y ahí tenemos serios desafíos, no solamente en el Perú, en América Latina, porque no estamos yendo lo suficientemente rápido al tema de capacitación de profesores, de docentes, y nos estamos quedando en los resultados de aprendizaje de, digamos, los individuos que estamos formando. En el caso, por ejemplo, de los colegios, el indicador evidente que tenemos es la prueba PISA, ¿no? En donde el Perú es parte, pero los resultados no son mejores cada vez que llevamos a cabo la prueba en el Perú. De hecho, vemos que vamos bajando a veces puestos, ¿no? Digamos, en la tabla,
Y esto es un gran reflejo de lo lento que estamos yendo en este eje medular que dices tú, que es este transmisor de conocimiento, esta persona que debe facilitar y asegurar un ambiente de aprendizaje adecuado. ¿Y cómo podemos hacer otra vez? Creo que ahí los esfuerzos tienen que ir de la mano. Y es decir, sabemos que, digamos, a través del Ministerio de Educación y del sector público se hacen esfuerzos. Yo estoy vinculada en este momento con el Ministerio de Educación. Hemos estado explorando, ¿no?, ciertos programas para fortalecimiento de capacidades para los docentes, para enseñarles a usar la tecnología, la inteligencia artificial, algunas herramientas de muy fácil uso que requieren a veces solamente un dispositivo en aula, ¿no?, donde puedan usar estas pedagogías activas que permiten que la enseñanza, por ejemplo, en niños sea mucho más lúdica, la puedan retener de una manera mucho más eficaz, usando pedagogías, por ejemplo, en base a prueba y error, ¿no?, que es una de las metodologías que han sido, digamos, súper exitosas en algunos apps, inclusive como Duolingo y otros. Eh, pero los esfuerzos para tratar de mejorar los espacios, digamos, de fortalecimiento de capacidades para ir realmente más rápido, creo que otra vez tienen que venir del privado, del público y del privado, acompañado del privado. Con mucho entusiasmo, y muy contenta, la verdad, por los esfuerzos que se están haciendo. Veo grandes iniciativas de múltiples organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro, que hoy tienen digamos, un grupo de empresarios, empresas, ¿no?, que juntos apoyan colectivamente los esfuerzos, ¿no?, digamos, de cierre de brechas en varias de las cosas que estamos conversando hoy día, y eso es fantástico. El tema es que no nos damos abasto todavía. Y también una de las cosas que nos pasa mucho en el Perú es que los esfuerzos a veces son muy desarticulados. Vemos que eh, hay organizaciones e instituciones haciendo cosas muy, muy similares, pero no se juntan, ¿no? Tal vez para unir esfuerzos y poder desplegar de forma más rápida, ¿no?, y más amplia. Eso a veces pasa. Y esa es una de las cosas que hacemos desde Andean Link, que es un poco lo que tengo aquí como backing. Nosotros nos hemos puesto como propósito, tú sabes que yo estoy muy metida en el tema de innovación educativa. ¿Por qué? Porque creo firmemente y lo compruebo día a día en los proyectos que hacemos, tanto en el Perú como en América Latina, que las empresas, ¿no?, de base tecnológica con inteligencia artificial que están diseñadas, ¿no?, para mejorar el aprendizaje, para formar en habilidades críticas para la empleabilidad, tecnológicas, habilidades blandas, pedagogías en base a juego, el fortalecimiento de capacidades también de los profesores a través de, digamos, de estas compañías, y un sinnúmero de, digamos, de otros elementos que van inclusive también hacia el tema de salud mental, uno de los grandes temas también de los niños y los jóvenes después de pandemia que no hemos sabido atender. Esto de acá ni siquiera voy a decir que es un dolor regional, sino es global, ¿no? Hace poco salió una película durísima en Netflix que se llama Adolescence, que, digamos, retrata muy bien lo que estamos viviendo en términos de la desconexión a veces de la sociedad, de los padres, de las instituciones educativas hacia los niños, hacia los jóvenes. Y ahí nos podemos meter en gravísimos problemas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, em, la innovación educativa que, como te digo, existió siempre, pero que ahora se ve potenciada por elementos de enorme valor que pueden realmente mejorar muchísimo y avanzar todas estas brechas y desafíos educativos que tenemos, lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Y ahí es que te decía que mi compañía, Educación para el Futuro, se junta con Andean Link, que tengo acá en mi backing,
para ayudar al sector minero, en este caso, a articular mejor con su entorno, con sus stakeholders, para crear proyectos de desarrollo y que incidan directamente en el crecimiento y en el desarrollo territorial. Hay muchas cosas que están pasando muy positivas. No me quiero centrar para nada en lo negativo. Creo que tenemos que ser conscientes de los desafíos, sí. Tenemos que ser conscientes, por ejemplo, de que hay 1,5 millones de ninis y cómo los vamos a atender, ¿no? Cómo podemos ser más eficientes en rescatarlos y traerlos otra vez al sistema. Ahí también creo que articulando mejor podemos avanzar más rápido en esto de acá. Entonces, otra vez, tenemos el reto de juntarnos, de conversar, de sentarnos alrededor de la misma mesa y entender que todos juntos tal vez podemos hacer cosas mejor, considerando cada una nuestras propias fortalezas y sobre todo en regiones tratando de dejar capacidad instalada, porque pasa mucho también que vienen organizaciones, ¿no? Con recursos, con ideas, con proyectos, se ejecutan, se van y todo se pierde. Entonces, ¿cómo hacemos también para que, digamos, esfuerzos loables, esfuerzos que realmente están moviendo la aguja y que están generando valor, se puedan quedar en el tiempo y tal vez los pueda adoptar, por ejemplo, un gobierno regional, ¿no? Y los pueda seguir ejecutando con la empresa privada que opera en sus regiones, con organizaciones sin fines de lucro que están presentes en la región, con la academia, por supuesto. Ahora en Cajamarca, por ejemplo, estuve con la Universidad Nacional de Cajamarca, una universidad maravillosa que yo ya había visitado antes, y me tocó también, tuve la suerte de participar en un taller de sensibilización que organizó el Ministerio de Energía y Minas en la universidad, sensibilizando a estudiantes de cualquier carrera sobre la importancia del sector minero y cómo esto puede realmente contribuir y cerrar las brechas. Mucha sensibilización, mucha educación, mucha formación para el empleo. Tenemos que ocuparnos de las habilidades blandas, tenemos que ocuparnos de las habilidades en tecnología. Todas las empresas hoy necesitan un analista de datos, necesitan que las personas estén usando la inteligencia artificial, digamos, inteligentemente y a su favor, ¿no? Para optimizar funciones, para poder ocuparse de cosas más importantes, ¿no? Y dejar que la inteligencia artificial haga un poco de las tareas diarias. La inteligencia artificial ha venido a ayudarnos y ha venido a solucionarnos un montón de temas. Hay gente, sobre todo, ¿no? Los que por ahí pasan de 45 años, me encuentro con personas que dicen, uy, no, ha venido a quitarnos el trabajo, y están, ¿no? Como muy asustados con esta nueva era de la inteligencia artificial que llegó para quedarse y solamente va a evolucionar. No, es una herramienta maravillosa que ha venido, ¿no? A solucionar, ha venido a apoyarnos y a ayudarnos en las tareas. Y en el tema de educación, la inteligencia artificial es clave para acompañar a los Sí, profesores, para ayudarlos a generar, ¿no? Esos espacios mucho más dinámicos donde los chicos lo que tienen que hacer es potenciar y desarrollar y potenciar más bien el pensamiento crítico, el poder trabajar, ¿no? En grupos, en equipo, hacia un proyecto en particular, ¿no? Aparte de desarrollar sus dotes de liderazgo, de comunicación efectiva, de presentaciones efectivas. Lo que más les va a servir a los jóvenes, digamos, a los niños y a los jóvenes hoy en día, en un mundo que solamente va a cambiar, porque todo está cambiando y creo que esta vorágine no va a parar, sino que estamos entrando realmente en una revolución tal vez más grande que la revolución industrial, es que necesitamos formar a personas muy resilientes, muy resistentes al cambio, digamos, con una habilidad de adaptación muy potente. Y ahí lo que tú decías, ¿cómo hacemos en el caso, por ejemplo, de los docentes, ¿no? Y la calidad de la enseñanza? Siempre hay líderes en las instituciones educativas, siempre. Entonces, una buena práctica que ha sido súper exitosa y que varios modelos, digamos, de intervención utilizan es identificar esos líderes en las instituciones y en las regiones para que sean estos agentes de cambio.
Por ejemplo, trabajar con jóvenes líderes es potentísimo, potentísimo. Y ahí uno puede realmente generar muchos cambios en términos de cambios de mentalidad, en términos de, no sé, de temas ciudadanos, etcétera. Entonces, vinculación, apertura a conversar con los demás, abrir los ojos a ver quién está haciendo qué, ¿no? Y no quedarse en tu propio espacio. Eso es un poco lo Así es. que quiero transmitir. Sí, sí, sí. Ahora, tú hablabas, y claro, con todo el derecho del mundo, una empresa privada te podría decir, pues, a ver, miren, señores del Estado, yo pago mi impuesto a la renta, pago los canon que correspondan, pago los diferentes tipos de impuestos que tienen que haber, pago seguros, pago demás, todo lo que me pide el Estado que tengo que pagar, lo pago, sobre todo las mineras, ¿no? ¿Por qué yo, empresa privada, me tengo que ocupar de un trabajo que en teoría le corresponde al Estado y que no lo hace? Y que claro, la empresa privada lo hace por responsabilidad social, por imagen, por querer también dejar su granito de arena dentro de la ciudad donde hace su trabajo, eso es correcto. Pero, y tú hablabas de, claro, hay muchas iniciativas privadas aisladas que no tienen de repente la conectividad que se requiere, pero ahí es donde entra el rol del Estado a través de las políticas públicas en el sector educativo para poder articular todos estas buenas iniciativas. Y aquí viene la pregunta. Obviamente nosotros sabemos, porque también lo hemos conversado, que hay cosas negativas dentro de el Estado, dentro de los ministerios, que no lo vamos a tocar porque no es el espacio, pero vamos a ver el tema positivo. ¿Por qué razón carecemos de estas políticas públicas en la que se requiere el liderazgo y la presencia del Estado a través del Ministerio de Educación y que estos líderes, que son empresarios, digamos, exitosos, empresas muy fuertes a nivel nacional, tal vez tengan esta especie de, no, con el Estado mejor no, porque nos vamos a involucrar en un tema complicado? Esto pasa en la práctica, es que el Estado para las empresas privadas no tiene la credibilidad que se requiere para que una empresa privada diga, ok, listo, tú me estás convocando, yo voy sin ánimos de meterme en un tema político y que finalmente termine siendo investigado o parte del sistema de corrupción que se pueda formar dentro de una institución estatal. ¿Cómo ves tú este tema? A ver, creo que ahí tal vez hay dos ideas, ¿no? Uno, el empresariado vinculado, digamos, al sector público y acercarse mucho, poco o nada, ¿no? Em, lo que pasa es que estamos súper fragmentados. Eso nos está pasando ya hace muchísimos años y es verdad que a pesar de nuestros gobiernos fallidos, y es que el Perú está en crisis institucional hace muchos años ya. No vamos a entrar, digamos, en detalle, pero basta ver la cantidad de presidentes que tenemos en la cárcel en este momento. Eh, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de llegar a todos los rincones del país y trabajar por un acceso a educación de calidad, pero eso es una utopía. Eso no está pasando. Entonces, evidentemente, necesitamos todos mover la aguja en ese sentido y el sector privado tiene ahí una responsabilidad enorme. ¿Por qué es que le estamos exigiendo al sector privado algo que tal vez en países desarrollados hace el sector público? Yo creo que ahí no es que sea obligatorio o alguien esté amenazándolo, pero digamos, en los países desarrollados, donde hay gobiernos funcionales que se ocupan de su sociedad y donde, digamos, los servicios básicos sí funcionan, ¿no? Donde hay infraestructura de calidad, donde hay servicios de salud de calidad, no te mueres en los pasillos como te mueres en varios países de América Latina, donde hay colegios excepcionales públicos, gratuitos, ¿no? Y una educación superior de la misma calidad. El chip de la empresa privada es igual retribuir a la sociedad lo que gana. Entonces,
es una mentalidad también de que no solamente es recibir, sino que el privado también tiene que saber que tiene que contribuir, que parte de lo que, digamos, de su ganancia, de su retribución, ¿no? De su bonanza de alguna manera, tiene que ir también a temas de impacto social, porque esta mentalidad que no es nueva, sino que existe en muchos países históricamente, ha probado ser altamente eficaz y rentable para las empresas privadas. Porque la empresa privada no puede, digamos, parecer un elemento duro, no solamente de ingreso, ¿no? De dinero y que está haciéndose rico, ¿no? A costa de los demás, pero no, digamos, no retribuye en nada a la sociedad. Claro, Ese modelo pero cumple con las obligaciones que el Estado le dice, ¿no? O sea, paga los impuestos que tiene que pagar. cumple, cumple, Exacto. cumple, pero cuando una empresa dentro de su plan estratégico incorpora la sostenibilidad, es decir, incorpora planes, digamos, de impacto social en el área que sea, ¿no? Y hacia, digamos, y hacia el público objetivo que sea, esa empresa se humaniza para empezar, se vuelve una empresa donde la gente quiere trabajar, donde la gente se siente contenta, ¿no? Porque hay un espacio donde se piensa en el otro, ¿no? Donde se piensa en la comunidad, donde se piensa en el país y cómo es que nosotros, ¿no? Siendo, no sé, no sé, en el sector financiero, pesquero, lo que sea, cómo es que una parte de nuestra, digamos, de nuestra ganancia, ¿no? De nuestro bienestar puede ir hacia los demás. Y de hecho, muchas de las cosas que han sido súper exitosas en modelos también afuera y acá, por ejemplo, es que la empresa se ocupe de sus propios colaboradores. Sin ir más allá, por ejemplo, haciendo mapeos, digamos, de la situación real, social, de sus propios colaboradores, a veces de sus fuerzas laborales, ¿no? Hablando por ahí de compañías o de corporaciones que tienen, ¿no? Miles de colaboradores, empezar por ellos ya es un tema de impacto social. Entender dónde viven, si tienen servicios básicos, ¿no? Entender si sus hijos van a la escuela, ¿no? ¿Qué hace la esposa? Si tiene tal vez un micronegocio. O sea, uno puede hacer impacto y generar bienestar, ¿no? Y devolver un poco de lo que genera tan fácilmente como mirar a tu propia fuerza laboral. No tienes que irte más allá y tal vez hacer una radiografía de tu región. Si lo haces, bienvenido sea, por supuesto que sí. Pero hay cosas simples, simples, ¿no? De hacer, de implementar, que ya generan en un país con altísimas desigualdades, ya eso genera digamos, muchísimo bienestar y cambios también en las personas que estás impactando. Entonces, yo creo que aquí lo que hemos sufrido en América Latina, en varios países, de hecho Chile sufrió una convulsión tremenda, ¿no? En el 2018 con el estallido social, porque de repente veían que ¿no? El bienestar y la bonanza no chorreaba realmente a todos. Y uno miraba, pues, este país con una, ¿no? Hasta con un poco de envidia, porque realmente los indicadores, ¿no? Del país estaban espectaculares. Hay que tener muchísimo cuidado de cómo crecemos, hay que tener muchísimo cuidado también de quiénes somos y qué representamos, y cómo es que también nos vemos de alguna manera, nos humanizamos. O sea, las empresas hoy en día tienen esa digamos, yo diría que es una responsabilidad, porque es una responsabilidad ser parte del ecosistema que te rodea. Pero creo que también es en su beneficio, ¿no? Eh, y, y nos ha tocado difícil, sí, nos ha tocado difícil porque tenemos, como hablábamos al principio, tenemos estados fallidos, digamos, no tenemos esos liderazgos en ciertos sectores que han podido cambiar el escenario,
¿no? Para toda nuestra niñez, para nuestra juventud. Entonces, otra vez, sí creo, y este año sobre todo, un año crítico, preelectoral, donde vamos a tener un escenario bien, bien complejo, con más de 40 candidatos, ¿no? No creo que ninguno esté con ganas de ver qué es lo que va a pasar a partir de julio, porque ahí vamos a empezar a ver toda esta vorágine, pero creo que este año es fundamental. Es fundamental para todos también empezar a mirar un poquito más allá, empezar a ponernos esa gorra de innovación, y no hablo de innovación educativa, hablo de innovación hacia repensar lo que estamos haciendo e incluir al ciudadano de a pie dentro de nuestros planes, incluir, digamos, em, o adoptar, ¿no? Un poquito más de sensibilidad hacia las cosas que hacemos, porque eso solamente nos va a retribuir en bien. Y creo que otra vez hay esfuerzos espectaculares que Sí. que están pasando, ¿no? Pero sí creo que no podemos desligarnos, no podemos hacernos de la vista gorda con los desafíos educativos, en el caso de nuestro tema, porque el gobierno solo no puede, ya ha probado no ser eficiente para llegar a todos esos rincones que tú bien dices, ¿no? Y la conectividad, hablando de innovación, hablando de lo que todos piensan cuando hablamos de innovación, que es tecnología. ¿Cómo hacemos con la conectividad si todo el país no está conectado? Por suerte sí existen, digamos, elementos hasta portátiles que se pueden llevar, ¿no? Sobre todo a zonas rurales que tienen más desafíos en este aspecto, donde se puede lograr conectividad, aunque sea por horas. Eso hace, por ejemplo, que elementos, digamos, pedagógicos, y lúdicos se puedan descargar, ¿no? En alguna tablet, en alguna computadora, y luego un profesor puede usarlo a su favor para sus clases. Esto puede sonar utópico, pero esto sí se logra. Es que sí se logra. Se logra porque hay esos agentes de cambio, porque hay esos líderes en los colegios que quieren realmente, ¿no?, hacer la diferencia, que quieren asegurarse de que sus estudiantes estén aprendiendo, que no estén rezagados en matemáticas, que puedan leer, que puedan comprender lo que están leyendo. Hay que simplemente ser hábiles y ponerle mucho foco a identificar a esos líderes. Hay que ayudar a la empresa privada también a diseñar mejores proyectos educativos de impacto real, donde podamos medir lo que estamos haciendo, cosa de que podamos ir itinerando, ¿no? Cada etapa, y podamos ir mejorando lo que estamos haciendo con impacto real. Todo eso se puede hacer porque tenemos hoy todas las herramientas a nuestro alcance. Nosotros estamos en una cruzada, César, bien, bien interesante, por ejemplo, con una empresa de tecnología educativa, evidentemente, ganadora del premio Tech Prize del TEC de Monterrey, ¿no? Una de las universidades más prestigiosas de América Latina. Y estamos en una cruzada enorme en América Latina y en el Perú para capacitar y formar talento tecnológico con las habilidades blandas transversales, blandas, humanas, necesarias para que puedan ser exitosos en la empleabilidad. ¿Por qué? Porque luego tenemos la crisis, sobre todo en el Perú, por ejemplo, de los institutos técnicos. No se dan abasto, no hay suficientes. Los chicos necesitarían ir mucho más, digamos, en números a carreras técnicas, y los están empujando a universidades donde no están aprendiendo, se caen, se frustran, se vuelven ninis, o si no, pasan a realidades, digamos, muy complejas. Sí, correcto. Eh, ya, Andrea, y sí, aquí sí, sí, también hay un claro. enfoque importante. Si Sí, me permites, ahorita vamos a ver justamente para ir cerrando ya la entrevista sobre el tema de la empleabilidad, que me parece muy importante, pero para cerrar la idea anterior, eh, y es un poco contradictorio, curioso, tal vez, ¿no? Porque digamos que el aparato logístico del Estado, yo diría que es muy grande y mucho más poderoso que la empresa privada. Y te explico. En un centro poblado muy chiquito, en el lugar más recóndito del Perú, existe una escuelita, de todas maneras.
Ese centro poblado pertenece a un distrito, a una municipalidad distrital. Esa distrital pertenece a una provincia, la cual pertenece a una región y está coberturado por el Ministerio de Educación. Es decir, el Ministerio de Educación, el Estado a través del Ministerio de Educación, podría llegar tranquilamente a través de todo este aparato logístico que tiene a ese centro poblado. Y ya es un tema de voluntad política, ya es un tema de trabas burocráticas y demás, que claro, yendo un poco por la iniciativa privada, les costaría muchísimo más poder abordar toda esta situación queriendo llegar a un centro poblado. Ahora también te voy a hacer alguna reflexión sobre una empresa que nosotros tenemos que es Lúdica, que nosotros tratamos de llegar a los lugares más recónditos, claro, con esfuerzo privado, con nuestro esfuerzo, pudiendo tal vez hacerlo apalancándonos con el Estado, pero es un poco complejo llegar a ese escenario. Dicho esto, cierro esta idea y hablamos sobre la empleabilidad, Andrea, porque ese es un tema que me parece muy importante. Finalmente, todos los niños, los adolescentes se meten a estudiar un colegio de manera obviamente obligatoria y es un derecho, es un deber de un estudiante para que en su vida adulta tengan la capacidad de haber aprendido todo lo que tienen que haber aprendido en el colegio y tengan un lugar dentro del mercado laboral. Si van a una universidad en buena hora, si van a un instituto en buena hora, lo que aprendan en la vida, finalmente el oficio que tengan, será producto de todo el aprendizaje que tuvieron cuando niños y adolescentes y el mercado laboral los estará esperando. Pero pasa en el Perú y es un tema, yo diría que más de región, es un tema de latino, que a veces las familias peruanas sobre todo dicen, ¿no? Ok, saliste del colegio, vas a una universidad pública o privada si gustas, no ingresaste y te doy como un premio consuelo, ya pues anda a un instituto a aprender un oficio. Y lo vemos así desde las familias y desmotivamos obviamente a los jóvenes a seguir una carrera técnica que a lo mejor el futuro esté por ese lado. Tenemos, y no es una novedad, ni es un secreto, ni es un destape, que tenemos abogados, arquitectos, ingenieros, administradores sobrepoblados en el Perú. Y tenemos poca gente que trabaja en minería, manejando estos camiones enormes, electricistas, gasfiteros, gente especializada, electricistas, gente técnica especializada en la gran industria. Nos falta por ahí ese tema. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón desde el Estado, desde la empresa privada, desde las familias en el Perú, no se promueve que los chicos tengan esta oportunidad de poder estudiar una carrera técnica, no como un consuelo, sino como una oportunidad para una vida laboral plena y próspera? Qué gran tema. Esa ha sido mi reflexión de hace al menos una década o más, porque cuando yo conocí los sistemas de educación técnica de Canadá y de Australia, por ejemplo, países para los que he trabajado muchísimos años, em, yo veía con mucha ilusión que digamos, que este sector educativo era tan potente y podía ser, digamos, tan valioso para los latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Para los jóvenes que están, digamos, no en las capitales, en las regiones, ¿no? Que tienen sus propios, digamos, sectores productivos, sus propias industrias, como tú bien decías, y lo que, o sea, y la lógica, como tú bien dices, sería que el Estado, acompañado por las mismas empresas, ¿no? Que operan en diferentes partes del país, pudieran hacer campañas de sensibilización hacia la importancia, pero también justamente hacia la oportunidad de estudiar una carrera técnica, ¿no? Que fuera directamente vinculada a su sector productivo, a las empresas que requieren ciertos perfiles y que están dispuestos a contratarlos para ayer, ¿no? Con salarios, digamos, muy, muy atractivos y mucho mejores que, como decías tú, ir a estudiar leyes y terminar de taxista, que es lo que vemos frecuentemente y lo vemos también en varios países de América Latina. Ha habido una gran desconexión y sigue habiendo una gran, digamos, falta de articulación para ayudar primero a los padres a entender,
porque ellos son los decisores de los chicos cuando salen del colegio. Porque los chicos, primero que pasan por procesos, digamos, no tienen buenos sistemas, ¿no? de orientación vocacional, entonces no trabajan y no los ayudan a entender tal vez sus fortalezas. Entonces, para empezar, salen absolutamente confundidos, ¿no? del colegio. Y luego, el que más incide, digamos, en las decisiones es el padre o la madre o los dos. Y está todavía la enorme creencia de que solamente a través de la universidad es que van a encontrar un mejor futuro. La universidad es aspiracional completamente, y es aspiracional del padre, porque en muchos casos es esa aspiración de que mi hijo o mi hija sean los primeros en todo, ¿no? En toda la familia que vaya a la universidad, que sea el primero que pise una universidad. Pero es que la universidad, y yo no me canso de decirlo, y lo he hablado con tantas personas durante tantos años, no es para todos. Yo no quiero para nada, obviamente, desacreditar la casa de estudios más importante y más tradicional del planeta, pero es que en el caso nuestro, por ejemplo, en el Perú nos estamos equivocando, mandando a los chicos a las universidades con serias deficiencias, ¿no? Dicho sea de paso, también nos estamos equivocando en las señales que estamos dando. No estamos ayudándolos a pensar mejor, ¿no? Dónde está realmente la oportunidad de progreso, y no estamos haciéndolo desde los padres. Entonces, lo que se hace muy bien en países desarrollados, que tiene que ver justamente con esto, que es el claro vínculo de una oportunidad hacia una educación técnica de calidad, es una gran, digamos, pata faltante en el país donde hay una tremenda oportunidad, César, una tremenda oportunidad. Em, el otro día he estado conversando con Senati, y me dijeron, y me dio mucho gusto que la matrícula este año ha aumentado, pero igual tenemos, digamos, una brecha ahí gigantesca, Sí, digamos, de comunicación, y sobre todo de ayudar y acercar y concientizar a todos esos padres de que la educación no solamente es universitaria, ¿no? Y ahí también innovación educativa tiene un rol súper importante, porque a través de programas como los que hacemos en fortalecimiento de capacidades tecnológicas, en carreras tech, ¿no? Para la empleabilidad, etcétera, hay otro elemento de educación y de formación integral. Estoy hablando de programas de un año, ¿ah? No cortos, nada de 2 semanas o 3 meses, que no es que te llevan a un empleo pues robusto, pero una carrera en tecnología, digamos, fuera del sistema tradicional, sino a través de compañías de tecnología educativa, como tenemos un montón. De hecho, en el Perú también hay compañías muy conocidas. Puede también ser el diferenciador hacia una carrera, digamos, con un buen ingreso, ¿no? Y sobre todo con sostenibilidad, porque las carreras del futuro son las carreras en tecnología, ¿no? así es. Y claro, y volvemos tal vez a lo mismo, porque sí es un tema de política pública el hecho de mirar el mercado laboral. O sea, es tan simple como eso. Y no hay que ser un experto en políticas públicas educativas para, carambas, mirar el mercado laboral, mirar lo que se está promoviendo en provincias, mirar la minería como una oportunidad de empleo para la gente que trabaja, que guste estudiar una carrera técnica, o la pesca, o la agroindustria, la agroexportación. Tú lo dices bien, o sea, estamos mal enfocando, y esto no hay que ser un experto. Yo creo que esto no se requiere de grandes análisis para decir, oye, el mercado laboral peruano está exigiendo esto o está exigiendo lo otro. Entonces, apoyemos a que la juventud, a que los chicos que entren, que salen del colegio y van a decidir en dónde estudiar, hay que decir las cosas claras, ¿no? ¿Vas a ir por ¿Sabes esta qué? ruta? Perfecto, pero la ruta de acá, yo creo que te puede convenir en un tema de prosperidad económica en un futuro. ¿Sabes qué? El Ministerio de Trabajo tiene un observatorio, ¿no? Donde justamente orienta y publica digamos, las carreras
más con mayor salida laboral, etcétera. El problema es que nadie sabe que Eso, existe ese exacto, observatorio. exacto. Entonces, el esfuerzo que requiere hacer, digamos, una plataforma como esa, ¿no? Con información tan valiosa, no se está divulgando lo suficiente. Ujú. Porque, otra vez, y ahí destaco, ¿no? El esfuerzo y el ánimo y la iniciativa, porque es súper, hiper valiosa. Pero no está llegando, no está llegando a todos los rincones y a todas las familias que debería llegar, ¿no? Para empezar a cambiar un poco esos patrones, ¿no? Esos patrones de búsqueda de estudios que sean mucho más acertados hacia una real, digamos, prosperidad, un real cambio de vida, hacia una empleabilidad, digamos, de calidad, ¿no? Donde que es otro tema también, ¿no? El Sí, empleo claro, de por calidad supuesto, por del supuesto. subempleo, ¿no? Pero y que finalmente este esfuerzo tendría que ser, digamos, transversal, ¿correcto? Porque claro, o sea, lo promueve el Ministerio de Trabajo, tendría que ser potenciado por el Ministerio de Educación, por los diferentes tipos de ministerio, tendrían que tener vínculo para que esto sea difundido a través de los gobiernos regionales, a través de los gobiernos locales, de los centros poblados, etcétera, ¿no? Andrea, vamos terminando la entrevista y esta pregunta o este ping-pong se denomina así, pimponeando con lúdica. Yo te voy a dar 5 palabras y tú me vas a decir lo que se te ocurra de esa palabra o de esa frase y si quieres desarrollar un poquito, no hay problema. ¿Ok? Te cuento que Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar y esta secuencia se llama Pimponeando con Lúdica. Así que empezamos. A ver, la primera palabra, juventud, El futuro del Perú, calidad educativa, obligatoria, empresa privada, eje para la prosperidad, políticas públicas necesarias y urgentes, y por último, innovación. en todo, en absolutamente todo, en pensar fuera de la caja, en ser creativos, en pensar en los demás de forma innovadora, en entender que estamos en un momento crítico y que la innovación es también ver cómo podemos hacer las cosas mejor hacia adentro y hacia afuera. Andrea, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación y estamos completamente seguros que esa entrevista va a ser el agrado de todas las personas que puedan tener acceso a ella. Andrea, un gusto y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, un gustazo enorme. Nos vemos. Estuvo con nosotros en este episodio Andrea Boto Bernales, experta en innovación educativa e impulsora del ecosistema EdTech en el Perú. Nos vemos en un próximo episodio.